Hosanna to the Son of David, the King of Israel. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. We begin this celebration in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Today we gathered on Palm Sunday, which is also known as Passion Sunday, the beginning of Holy Week. This week is very special in a sense that God, through His Son Jesus, will show and manifest His deepest love and profound love for us by offering His Son for the forgiveness of our sins. As we accompany Jesus to the Calvary, may we also pray for one another that we may be worthy to receive the love God is offering us in the cross. Let us pray. Almighty, ever-living God, who was an example of humility for the human race to follow, cause our Savior to take flesh and submit to the cross. Graciously grant that we may heed His lesson of patient suffering, and so we merit to share in His resurrection, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Can you get a chair? Go ahead, get your chair. A reading from the prophet Isaiah. The Lord God has given me a well-trained tongue, that I might know how to speak to the weary, a word that will rouse them. Morning after morning He opens my ear that I may hear, and I have not rebelled, have not turned back. I gave my back to those who beat me, my cheeks to those who plucked my beard. My face I did not shield from buffets and spitting. The Lord God is my help. Therefore I am not disgraced. I have set my face like flint, knowing that I shall not be put to shame. The word of the Lord. Thanks be to God. My God, why have you abandoned me? My God, why have you abandoned me?
All who see me scoff at me. They mock me with parted lips, they wag their heads. He relied on the Lord, let him deliver him. Let him rescue him if he loves him. My God, why have you abandoned me? Indeed, many dogs surround me. A pack of evildoers closes in upon me. They have pierced my hands and my feet. I can count all my bones. My God, why have you abandoned me? They divide my garments among them, and for my vesture they cast lots. But you, O Lord, be not far from me. O my help, hasten to aid me. My God, why have you abandoned me? I will proclaim your name to my brethren. In the midst of the assembly I will praise you. You who fear the Lord, praise him. All you descendants of Jacob, give glory to him. Revere him, all you descendants of Israel. My God, why have you abandoned me? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que, al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Became obedient to the point of death, even death on a cross.
Because of this, God greatly exalted him and bestowed on him the name which is above every name. Praise to you, Lord Jesus Christ, King of endless glory. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me dan? Se los entrego a Jesús. Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que preparamos la cena de Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió: El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme, porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero hay de aquel por a quien el Hijo del Hombre va a ser entregado, mas le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó un pan y, pronunciada la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y, pronunciada la acción de gracias, la pasó a sus discípulos, diciendo: Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y se despezarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Quédense aquí mientras que yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está llena de una tristeza mortal.
Quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar, diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta cáliz, pero que yo no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No han podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, se puso a orar, diciendo: Padre mío, si este cáliz no puedes pasar sin yo lo viva, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y fue a orar de nuevo, por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: Duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, y aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta señal: Aquel a quien yo le dé un beso, ese es, apedreándolo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo: Buenas noches, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús: Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada morirá. ¿No creas que si yo se lo pidiera a mi Padre, Él pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se completaría entonces las Escrituras que dicen que así debe suceder? Enseguida dijo Jesús a aquella chusma: ¿Han salido ustedes a represarme como a un bandido con espadas y palos? Todos los días yo enseñaba sentando en el templo, ellos me aprehendieron. Pero todo esto va sucedido para que se cumplirán las predicciones de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprehendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Al fin llegaron 2 que dijeron: Este dijo: puedo declarar el tiempo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo: ¿No respondes nada a lo que estos atestiguen en contra de la tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios vivo que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán el Hijo del Hombre
sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: ¡Ah, qué blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron. Es río de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle bofetadas. Otros lo golpeaban, diciendo: Adivina quién es que te ha pegado. Entretanto, Pedro estaba fuera, sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó ante todos, diciendo: No sé de qué estás hablando. Ya se iba hacia el zaguán cuando lo vio otra criada y dijo a los que estaban ahí: También ese andaba con Jesús en Nazareo. Él de nuevo lo negó con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron: No cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te relata. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. En aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho: Antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo de ahí se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Pequé entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron: ¿Y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: No es lícito juntarlos con el dinero de las monedas porque son precio de sangre. Después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy Campo de Sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú los has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los ahí reunidos: ¿A quién quieren que les dije es en libertad? ¿A Barrabás o Jesús? ¿Qué se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle: No te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos respondieron: A Barrabás. Pilato les dijo: ¿Y qué voy a hacer con Jesús?
que se dice el Mesías? Respondieron todos. Crucificarlo. Pilato preguntó, Pero ¿qué mal ha hecho? mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza. Crucificarlo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo, Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. todo el pueblo respondió, Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él se burlaban diciendo, Vive el rey de los judíos. y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos echando suertes y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban, moviendo la cabeza y gritándole, Tú que destruyes el templo en 3 días, lo refugias, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo, Has salvado a otros y no puedes salvarse a sí mismo. Si es el rey de Israel, que vaya de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salva ahora. Si es de verdad lo ama, pues él ha dicho, soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las 3 Jesús exclamó con fuerte voz, Ele, ele, lema sabachthani. ¿qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían, Está llamando a Elías. enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron, Déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 partes, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron, Verdaderamente, este era Hijo de Dios.
Estaban también allí, mirando desde lejos, muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaba María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y Pilato dio orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado que ese impostor está aún en vida. Dijo, a 3 días resucitaré. Manda pues asegurar el soplo hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo, resucitó entre los muertos, porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo: Tomen un pantalón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta, y dejaron ahí la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Again, I would like to welcome all of you to this special celebration of Palm Sunday. And I would like to acknowledge your presence attending this video at homes. This Sunday inaugurates the beginning of the Holy Week. Our attention, therefore, is focused on the sacrificial death of Jesus, that is, the humiliation, the passion, the crucifixion, and the death of our Lord. Today, we will hear, and we heard in the Gospel, that Jesus openly accepts the cross and death with no bitterness. He accepts cross and crucifixion with no frustration, with no resentment. He willingly accepts it on our behalf. We are in the holy season that reveals the mystery of God's love in face of suffering, in face of death. And we may come to think, what is the real message today of the Passion Sunday? In light of faith, what do these words of Jesus we heard in the Gospel mean to us amidst this ongoing fear and innocent deaths caused by this pandemic? In all of this that we are going through, we may ask, where is God when it hurts? Where is God when we are suffering? The Gospel of
Jesus' Passion Day Sunday provides us a glimpse on the mystery and wisdom behind suffering. The Lord is telling us that amidst suffering and pain, He is not a God who does not care. That amidst suffering and pain, He is a God who is just watching from above. Rather, what the Passion narrative is telling us clearly is that God is suffering with us. God is suffering in the person of His Son hanging on the cross. ¿Y por qué ese sufrimiento de Dios debería ser importante y significativo para nosotros? La experiencia sugiere que cuando sufrimos no tenemos otra opción, porque estamos atados por las imperfecciones y debilidades de nuestra naturaleza humana. Pero Dios tiene una opción, y Él elige libremente salir de su perfección para compartir nuestro dolor, para sufrir con nosotros, para hacer que nuestro dolor sea su dolor. En otras palabras, Dios sufre por nuestra imperfección, por la plenitud de su generosidad y amor por nosotros. Con esto, por lo tanto, es cierto decir que la esencia misma del amor es ser movido por lo que le está sucediendo al ser amado. Y esta es la razón por la cual el sufrimiento de Dios debería importarnos. Es porque Dios nos ama. Si Dios eligió sufrir por nosotros, entonces podemos encontrar a Dios en nuestro sufrimiento. Podemos encontrar su amor en el sufrimiento. En medio de este grito de sufrimiento, Dios entiende nuestro sufrimiento porque Él lo ha vivido, lo experimentó. Cuando Dios en Jesús sufrió, el sufrimiento se convirtió en parte de Dios. Y todo lo que se convierte en parte de Dios es abrazado por el amor de Dios. Es tocado por Dios. Se transforma, se cambia, se salva. Y de esto se trata el misterio de la humillación, misterio de la pasión, la crucifixión, la muerte y la resurrección. Por lo tanto, esta es la buena noticia que nos dará no solo consuelo en este momento del coronavirus, sino también la garantía de ser liberados por Él, ser salvado por Él, ser curado por Él. Brothers and sisters, we may ask, why the suffering of God should be important and meaningful to us? Our experience, our daily experience suggests that when we suffer, we don't have a choice because we are bound by the imperfections and weaknesses of our frail human nature, and therefore we cannot escape. But notice, God has a choice. And He freely chooses to go out of His perfection to share our pain, to go out of His perfection just to suffer with us, to go out of His perfection just to make our pain His pain. In other words,
God suffers not out of imperfections, but rather out of the fullness of His generosity and love for us. With this, it is therefore true to say that the very essence of love is to be moved. The very essence of love is to be affected by what is happening to the beloved. Yes, we are physically locked down, but not our hearts. We can always show our love to one another amidst this pandemic. And this is the reason why the suffering of God should and must matter to us. It is because God loves us. If God chose to suffer for us, therefore, we can find God in our suffering. It means we can find His love in the very own suffering we are now experiencing. Amidst of this cry of suffering we see everywhere, innocence of people who are dying because of this pandemic. Remember, God understands our suffering, for He Himself experienced it. When God in Jesus suffered, suffering became part of God. And whatever becomes part of God is embraced by God. Whatever becomes part of God is touched by God, is transformed by God, is changed by Him. It is saved and healed by Him. And this is what the mystery of the Paschal mystery should mean to us this Holy Week. The mystery of His humiliation, the mystery of His passion, the mystery of His crucifixion, death, and resurrection is therefore our strength that we will sustain us amid this pandemic. Thus, this is the good news that give us not only consolation in this time of crisis, in this time of desperation, in this time of this hopeless situation, but also the guarantee of being freed from it, the guarantee of being saved from it, and the guarantee to being healed from it, because God is with us. Let us always remember this, especially in this difficult moment, as we go through our daily obligations, that we have God who is always with us, even in the pain of suffering. We all stand for profession of our faith. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten not made, consubstantial with the Father. Through Him all things were made. For us men and for our salvation, He came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary and became man. For our sake He was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried, and rose again on the third day in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father.
He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets. I believe in one holy Catholic and Apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Amen. That the suffering and death of Jesus Christ will strengthen the church in holiness and give her strength to carry her cross. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Por los cristianos, para que durante esta semana nos atraemos el corazón de Cristo y se nos conceda descubrir el amor infinito de Dios. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. For medical personnel working on the front lines of this coronavirus pandemic, may they be protected and given strength in their mission to heal those under their care. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For those who are suffering from this virus, may they recover and be restored to health. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Por los cristianos, para que sepamos reconocer en los pobres y los necesitados y en cuantos reclaman nuestra ayuda, compañía y consuelo el rostro de Dios, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. For those who have died, may they now rest in the peace of Christ. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. And for all the intentions that you hold in the silence of your hearts. We pray to the Lord. In a special way, I pray for every family, members of this community of St. Joseph, that by the blood of Christ, they may be shielded and protected from this pandemic. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Lord and Father, with serene courage, your Son went forth to die for us. Grant us a share in his strength as we bring these prayers before you through Christ our Lord. Amen. O sacred head surrounded by crown of piercing thorn, O bleeding head so wounded, reviled and put to scorn, death's pallid hue comes o'er thee, the glow of life decays. Yet angel hosts adore thee and tremble as they gaze. I see thy strength and vigor all fading in the strife, and death with cruel rigor bereaving thee of life. O agony and dying, O love to sinners
most sweet compassion, unworthy though I be, beneath thy cross abiding, forever would I rest in thy dear love confiding, and with thy presence blessed. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien es el de toda la Santa Iglesia. Que la pasión de tu unigénito Señor nos atraigas tu perdón, y aunque no le merezcamos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recebamos de su misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó de nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo diciendo: Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again.
Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Alexander, our Bishop, Kenneth, his assistants, all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Blessed Joseph, her spouse, with blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos des caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the fate of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. We offer one another the sign of peace. Peace be with you. Peace be with you, Deacon. Peace be with you. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Do I get the ciborium from the tabernacle? Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Brothers and sisters, behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but you only say the word, and my soul shall be healed.
Father, if this cup cannot pass away Amen. unless I drink it, And I give communion to them. thy will be One by one, done. on the tongue or the hand. My God, why have you forsaken me? Why are you far from saving me? So far from my words of anguish. O my God, I call by day and you do not answer. I call by night and I find no reprieve. Body of Christ. In you our forebears put their trust. They trusted and you Cuerpo de set them Cristo. free. Cuerpo But de I am a Cristo. worm and no man, Cuerpo de Cristo. scorned by everyone, despised by the people. My heart has become like wax. It is melted within my No kissing, breast. no peace. For dogs have surrounded me, a band of the wicked besets me. They tear holes in my hands and my feet. I can count every one of my bones. They stare at me and gloat. Save my life from the jaws of the lion, my poor soul from the horns of wild bulls. I will tell of your name to my kin and praise you in the midst of the assembly. You who fear the Lord, give him praise. All descendants of Jacob, give him glory. Revere him, all you descendants of Israel. All the earth shall remember and return to the Lord. All families of the nations worship before him. For the kingdom is the Lord's, he is ruler of the nations. They shall worship him, all the mighty of the earth. Before him shall bow all who go down to the dust. And my soul shall live for him, my descendants serve him. They shall tell of the Lord to generations yet to come. Declare his saving justice to peoples yet unborn. These are the things the Lord has done. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Father, if this cup cannot pass away unless I drink it, thy will be done. Let us pray. Nourished with these sacred gifts, we humbly beseech you, O Lord, that just as through the death of your Son, you have brought us hope for what we believe, so by his resurrection you may lead us to where we call, through Christ our Lord.
Amen. Before I give you the final blessing, I have some few announcements. Again, thank you for keeping the connections by watching and celebrating with us at your homes this Mass, this Holy Week. I encourage you to keep attuned to our parish and know every schedule. In the parish website, you can visit our regular schedule, especially the blog that says Parish Connections. That's one way of keeping us connected and informed of what's going on. Also in the parish website, there is the donation button where we can continue to send our offering to St. Joseph Parish. Amidst this problem, together we become stronger as a community by being aware of the needs of one another and helping each other. And also, we will also be inquiring for those of you who have asked how to volunteer. You can reach either Jason or myself, and my information is available in the parish website if you wish to help in the parish schedules. Also, the Palms is in the parking lot next to the gymnasium. If you are interested to have a Palms, as many as you can, just drive through the parish parking lot by the gymnasium and leave right after. And I also would like to thank those who continue to offer services every Mass. Jason for the technical side, Doug for the musician, Maria Elena and Sister Raquel and Sister Marta, and Bill Steinmetz and Deacon. And for those people who really made an effort to volunteer, for Serena and Kevin Brophy, for Anthony Rich, for David Wendell, for Spencer Taylor, for all of you, in one way or the other, helping our parish. From the bottom of my heart, thank you very much. We will continue to be one. We will continue to be a solid family by being connected to one another. And on my part, together with the support I'm getting from the staff, from the council, from every volunteer, courageous people, we will work hard so that the sacramental and spiritual life of our parish may continue, especially this Holy Week. We will again meet on the table of the Lord this coming Holy Week schedules. And keep safe and be always prayerful. Don't forget to pray. Bow your heads for the blessing. Look, we pray, O Lord, on this your family of St. Joseph, for whom our Lord Jesus Christ did not hesitate to be delivered into the hands of the wicked and submit to the agony of the cross, who lives and reigns forever and ever. Amen. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go in peace, glorifying the Lord by your life. Thanks be to God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Saint Michael, the Archangel,